¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de Época vamos a hablar con Oscar Loseco, es el secretario general de ANSAFE La Capital, el gremio de los maestros. Y vamos a hablar con él más allá de la coyuntura que ocupa gran parte del tiempo en los medios de comunicación, sobre lo que es ser maestro en la Argentina, cómo está nuestra educación, qué pasa con el docente frente al aula. Todos estos temas con Oscar Loseco en segundos aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer. No, un placer para mí, gracias por invitarme. A veces con la voz un poco afectada, pero me imagino ustedes lo que es estar frente al aula. Sí, para nosotros es algo común, el esfuerzo en la voz, y que con los años la voz vaya perdiendo quizás su brillo. Y sí, pero de todas maneras, usted lo marcaba en la introducción, ¿no? Tiene que ver con ser docente. La verdad que en mi caso particular ya he superado holgadamente los 34 años de servicios, muchos de los cuales en el aula y en el gremio a la vez, y eso me ha obligado obviamente a un esfuerzo, y el esfuerzo la verdad que sale no solo del aspecto físico, donde la voz es parte del aspecto físico y se va rompiendo, sino aparte de las emociones, ¿no? Las emociones muchas veces a los maestros nos mantienen vivos, nos mantienen fuertes, sí, hasta cierto momento, hasta cierto punto donde las cosas... Y Oscar, ¿cómo fue aquella elección hace 34 años de ser maestro? Bueno, como en muchos casos, por casualidad, en mi caso particular, yo soy maestro de enseñanza técnica, así me inicié en la docencia. Yo después estudié en el Instituto Superior del Magisterio, pero en realidad me inicié como maestro de enseñanza técnica, ese es el cargo de base que yo tuve allá por el año 83, a comienzos del año 83, un poco por casualidad, un poco porque una escuela, que era la escuela 633 en el norte de la ciudad, se estaba prácticamente fundando, a partir de que unos años anteriores en Santa Fe se había creado lo que se llamó el nivel técnico de la docencia, porque no había hasta allí nivel técnico de la docencia, y se precisaban docentes nuevos, jóvenes, era mi caso, tenía 22 años, y así por casualidad, por necesidad del sistema, ingresé como maestro de enseñanza técnica nocturno. Y bueno, desde allí nunca más dejé, siempre me pegué esto, rendí concursos de ingreso, concursos de ascenso, aún soy directivo de escuela técnica. Y me imagino que es algo más vocacional que salida laboral, ¿o no? Mire, es de todo en realidad, y más ya ahora con el Diario del Lunes y todos los años transcurridos a lo largo de la vida gremial, uno puede decir que evidentemente hay una salida laboral en el trabajo docente. Sí. En el mundo de hoy, pensar en alguien que desempeñe una tarea nada más que vocacionalmente sería pretender una utopía. Hoy en día, en realidad, la tarea docente, como todas las tareas que tienen una remuneración en juego, tienen que ver con una salida laboral. Sí. Ahora, para que esa salida laboral se constituya en un medio de vida casi permanente, tiene que haber una vocación. Pensar que alguien va a estar, no quiero ser autorreferencial, pero alguien va a estar más de 30 años en una tarea de este tipo, sin vocación, es impensado. Yo por ahí escucho algunas críticas se hacen sobre, hablando de tiempos anteriores, los tiempos actuales, que antes había más vocación, que había menos vocación. Sí. Pensar en un aula de 40 alumnos, 30 años y sin vocación es insostenible, es insostenible. Nadie puede trabajar de maestro tanto tiempo sin vocación. Antes se llamaba sacerdocio y eso fue un vocablo que se utilizó muchas veces para neutralizar la lucha gremial en tu doble carácter de maestro y dirigente gremial, ¿o no? Esto es así, tiene que ver con el tiempo transcurrido, ¿no? En algún momento, cuando los discursos, no existía la tecnología que existe hoy, y los discursos eran lo que imponían las condiciones para las peleas, el discurso del sacerdocio era un discurso que se imponía permanentemente ante la lucha docente. En una de las huelgas históricas más grandes que tuvo el magisterio santafesino en el año 57, quienes relatan esa lucha, que no eran cualquiera, era Luciano Alonso, Aidegu de Vigo, Amelia Martínez Truco, o sea, personalidades del gremialismo, relatan la historia, y uno de los planteos que se hacía a la crítica de aquella lucha es que los maestros no tenían que estar en la calle, no tenían que luchar por ser maestros. No se podía hacer, estaba prohibido, y ese era el discurso más duro que tenían como oposición. No se quejaban tanto en ese relato de la huelga del 57, de la lucha contra las autoridades del momento, que era la Revolución Libertadora, era la Revolución Libertadora, sino que lo que más destacan era la pelea del magisterio contra el discurso que se trataba de imponer en la sociedad, que los maestros no debían estar en la calle peleando, que no era propio de los maestros hacer eso. En aquellas épocas el discurso era ese,
y eso impedía la relación muchas veces mucho más fluida que tenemos hoy con nuestro propio trabajo, con nuestro propio salario, y se remitía a una cuestión de posicionamiento social a la lucha de los docentes. Hoy eso está superado, pero lo que evidentemente, digamos, respondiendo a su planteo y al debate que usted instala, pensar que a pesar del tiempo transcurrido, un maestro va a estar en el aula solamente por salida laboral, 30 años, sí, es impensado. Oscar, hay algunos mitos, algunos lugares comunes, que me gustaría saber si está de acuerdo o no, pero hoy en día se dice que el maestro ha perdido autoridad en el aula y que el padre se vuelve exigente frente al docente, y docentes fueron golpeados por los propios padres. ¿Esto es así? Bueno, yo lo miraría de otro lugar, porque decir tan solo que es así sería remitirnos a aula hacia adentro, escuela hacia adentro, y me parece que sería un error eso. Lo que nos está pasando como sociedad es que obviamente que los puntos de referencia sociales que teníamos hoy han sido levantados, hoy han sido avasallados, hoy han sido perforados. Lo que nos pasa hoy en las escuelas no es distinto a lo que nos pasa en los hospitales, no es distinto a lo que nos pasa en las parroquias, en las comisarías. Sí. En las comisarías, no solo por la noticia coyuntural, digo por lo que nos pasa cotidianamente. Policías para entrar a determinados barrios no pueden entrar solos, tienen que entrar en grupo, porque si no los repelen. Entonces, evidentemente que socialmente las circunstancias de hoy marcan algunos quiebres. Ese quiebre también se da en la institución escolar. Ahora, lo que también es cierto es que la institución escolar debe ser uno de los pocos lugares que a pesar de esa circunstancia sigue construyendo. Hay una construcción de una entidad de la institución por encima de esa situación de limitación de la autoridad o avasallamiento de la autoridad del maestro. Si bien es cierto, estas cosas invaden socialmente, también es justo decir que la escuela sigue siendo un bastión donde si usted y yo hoy vamos y concurrimos en la escuela, se va a encontrar donde a pesar de eso sigue habiendo armonía, sigue habiendo procesos de trabajo, construcción del hecho educativo, siguen estando reglas de juego internas en la escuela. Y aparte, además que el maestro ha tomado el papel de psicólogo, de cocinero, en muchos lugares. Mire, no quiero sentenciar nada, uno trata de aportar a la construcción del pensamiento, pero digo, si uno quiere sentencias concretas, de hechos duros de que nos pasa en la vida social, si hace 30 años yo le hubiera dicho que en las escuelas primarias de la ciudad de Santa Fe la mayoría iba a tener comedor escolar y copa de leche, usted no me creía. Claro. Si usted se remite a su propia infancia por la edad que tenemos, usted se va a encontrar que era raro encontrar escuelas con comedor como cuestión imprescindible. Hoy las escuelas de Boulevard Galvez, las escuelas de la zona centro de la ciudad tienen copa de leche, tienen un comedor instalado. Esto habla de que evidentemente la escuela ha ido modificando su rol y las necesidades de la sociedad. Pensar hoy en algunos barrios de la ciudad de Santa Fe, una escuela sin comedor, es no pensar en la escuela. ¿Y qué papel en tu criterio tienen que tener los padres de los alumnos? No sé si tienen tiempo o no tienen tiempo, pero muchas veces la escuela es casi como un depósito, ¿no? Bueno, ¿qué papel deben tener los padres? En primer lugar, como maestro de esta época, sí, uno le toca la época que le ha tocado, como dice Serrat, sí, esta es la época que tenemos. Entonces, la verdad que mal haría uno como maestro en plantearse que deberían ser las cosas distintas. Las cosas son como son. Y hay que asumirlas, como decimos en el aula. Hacemos un diagnóstico de grupo y estos son los chicos que tenemos. No vamos a tener otros chicos, son estos. Y sobre esto hay que trabajar. Entonces, en primera instancia, plantearnos de qué rol tienen que tener los padres. Bueno, lo que tenemos que generar son las condiciones para que ese padre se integre no solo a la escuela, sino se integre a lo que es la comunidad educativa, desde el lugar que la sociedad y la escuela y el país, si se quiere, necesita. Lo que nos pasa hoy, que muchas veces la participación de los padres es anárquica. Le damos una participación contradictoria muchas veces. Una gran necesidad de participación en la cooperadora escolar, porque si no la escuela no vive. Si no tiene una cooperadora, no se puede rendir la copa de leche, no se puede rendir la cooperadora, no se pueden decir los fondos para poder funcionar. Si no los tenemos allí en la cooperadora. Entonces, planteamos que es imperiosa la participación. Ahora, la participación para ser parte de la colaboración económica de la escuela. Cuando hay que tomar otro tipo de definiciones,
El padre no tiene una vía de participación, es absolutamente anárquica. Es el maestro el que lo invita, es el maestro el que desarrolla como puede. Ahora, no hay, y de hecho aquí en Santa Fe se está discutiendo la ley provincial de educación. Que no tiene la provincia. Porque la participación de los padres no tiene un lugar organizado, previsto, institucionalizado, ni en el gobierno de la educación, ni en la escuela misma. Ni en la escuela misma. Se hace, como muchas veces en la escuela, lo que los maestros pueden hacer. Ahora, pensemos que, ¿por qué no? En algún momento antes del proceso militar, Santa Fe tenía lo que era el Consejo Provincial de Educación. Yo digo, los tiempos han cambiado, los procesos no son los mismos, la situación no es lo mismo, no es fácil traspolar la historia y ponerla aquí y con eso solucionamos el problema. Ahora, como hacedores de la educación, ¿a qué atribuye, bueno, el retroceso en la Argentina, los índices PISA, aprender, por qué estamos como estamos? Bueno, a ver, generemos un poco el debate para no darle tantas las razones. El retroceso. ¿Relativo o no? Por eso le digo, el retroceso, digamos, los cambios. Yo lo que diría que no estamos bien, pero cuando uno del retroceso plantearía qué bárbaro que estábamos, qué bárbaro que el proceso siempre iba para arriba y ahora empezó a ir para abajo. No, en la Argentina tenemos idas y venidas en el sistema educativo. Piense usted que uno de los problemas centrales que tiene la educación hoy es el financiamiento. Sí. Y la primer transferencia del servicio educativo sin un solo peso en la nación se hizo en el año 78. Sí. En el año 78. Es decir, cuando uno habla de qué es lo que nos está pasando, podría marcar un hito de retroceso en ese año, por ejemplo. Sí, pero Oscar, antes Florencio Sánchez con mi hijo el doctor, el chico llegaba hasta la universidad. Indudablemente. Y hoy, por ejemplo, en este ámbito de la universidad hay una deserción del 50% de los chicos que terminan la escuela. Lo que pretendo desandar Sí. es la aseveración Sí. de que hoy estamos en retroceso, de que hoy estamos muy mal porque antes estuvimos bárbaros. Esto es lo que quiero atacar como mito. Sí. Esto es algo mucho más dinámico. Porque si bien es cierto, cuando usted plantea esto de lo que significaba la movilidad social en la escuela, también uno de los serios problemas que tenía la Argentina era el analfabetismo. Sí. Evidentemente. Entonces, cuando sube, pero para no hacer tanta historia, cuando sube al gobierno democrático de esta etapa, el gobierno de Alfonsín, uno de los primeros, además del Plan de Alimentario Nacional, uno de los primeros procesos que tuvimos aquí, una directora del proceso de alfabetización, como fue la señora de Sello, produce un avance en lo que es la alfabetización y crea el Programa Nacional de la Alfabetización, porque uno de los problemas que dejó el proceso militar era nuevamente el crecimiento del analfabetismo. Entonces, si hiciéramos un corte allí, tendríamos que hablar del retroceso que significó el proceso en ese tema. Lo que quiero desmitificar es hablar simplemente de retroceso, sin marcar estos hitos, sin tratar de darle el contexto que necesita, es por ahí caer, no digo que usted lo haga, pero trato de generar el debate en los oyentes, es caer en un debate limitado nada más que a un proceso de tiempo, es decir, bueno, ayer estuvimos mejor, hoy estamos peor. No es así, esto es mucho más dinámico. Bueno, una pequeña pausa, enseguida seguimos con estos temas que obviamente son los que le interesan a la comunidad, más allá de la coyuntura, ¿no? Porque estamos hablando de qué es ser maestro hoy en la Argentina y en Santa Fe, enseguida. Seguimos con Oscar Losé con esta interesante charla de qué es ser maestro hoy en la Argentina. A mí me quedó una pregunta que no sé si tiene respuesta. ¿El maestro debe ser amigo o debe tener alumnos en el aula? ¿Amigos o alumnos? En realidad nosotros en el aula, yo le diría, hablo por mis compañeros del departamento de la capital, que son los que convivo permanentemente, tenemos alumnos en el aula, tenemos alumnos, tenemos alumnos. En realidad el proceso emocional de la relación con nuestros alumnos se da en esos términos, ¿no? Nunca se da en el término de amistad. Sí. Ahora, no porque busquemos o no busquemos, es decir, no es que buscamos ser amigos de los alumnos o buscamos darle un perfil que nosotros creemos académico que tiene que tener. No, la relación, creo que una de las claves del proceso educativo, y en estos días que estamos viviendo, de recordar una de las epopeyas latinoamericanas más importantes de la educación, que fue la epopeya sarmientina,
Hay que hablar de que realmente la educación argentina ha ubicado la relación del docente y del alumno de tal manera que, fíjese usted, a pesar de los procesos y los tiempos y las cosas que se han hecho, y que acá podríamos aburrir a la audiencia con todo lo que nos ha pasado en la historia argentina, no se ha podido romper esa relación. Esa relación se establece precisamente por este proceso, ¿no? Por este proceso que planteamos al principio. Sin vocación no se puede estar allí. Sí. Sin el desarrollo del proceso de relacionarse emocionalmente con ese alumno, pero a través de esa relación docente-alumno, ese aula que desde tantos lugares hemos escuchado que con la tecnología se trata de avanzar sobre ella. Cuántas veces se han hecho análisis sobre que el futuro va a demandar de que con la tecnología el maestro va a ser reemplazado. Y los seres humanos nos relacionamos a través de los posicionamientos, del debate, del discurso, de las relaciones humanas. Y los seres humanos adultos quizás podemos tener algún tipo de desviación con los años. Ahora nuestros niños, nuestros jóvenes que se están formando, reciben a ese docente en una relación que no hay que buscar definirla. Es una relación docente-alumno y es natural que se dé así. ¿El alumno debe tener o puede tener un celular en el aula o no? Mire, yo creo que al celular y a las tecnologías, si sirve el término, se las incorpora y se las combate con un proceso de estrechamiento de las relaciones humanas con el docente. Si el docente logra el interés por parte de la clase, seguramente ese niño no va a estar más interesado en la tecnología que lo pueda asistir según la edad que tenga, según la escuela que estemos hablando. Te hago esta pregunta porque uno llega, por ejemplo, a preguntar en este tipo de ámbitos, en los universitarios, y lo que aducen en cuanto a la deserción es que falta una cultura del estudio en la escuela. No sé si esto es un mito también o no, pero no es un chico sentado 6 o 7 horas estudiando en su casa de lo que tendría que estudiar después en la facultad, por ejemplo, ¿no? Mire, evidentemente ahí nos estamos incorporando a un tema que más que de debate es un tema académico hacia adentro del aula, y evidentemente nosotros como docentes no dejamos de reconocer que uno de los problemas que tiene la escuela está vinculado con eso, está vinculado con el proceso académico de la adquisición del conocimiento dentro de la escuela, para lo cual no se da por magia, se da por un montón de condiciones. Solamente el docente en la relación emocional con el alumno no se va a dar si no tenemos las condiciones de edificio, si no tenemos las condiciones alimenticias del chico, si no tenemos las condiciones sociales. Se requieren de condiciones sobre las cuales hay un tironeo permanente y que evidentemente dañan, no son la razón principal. No hay que escudarse en que muchos de los problemas académicos que tenemos adentro de la escuela, del estudio de la ciencia, del arte, dentro de la escuela, se dan por imperio de cuestiones externas, ¿no? No, pero evidentemente no estamos en las mejores condiciones. Claro, puede reflejar una crisis más. Candidatos a la provincia aquí en elecciones pasadas dijeron, bueno, vamos a implantar la doble escolaridad en las escuelas. ¿Ustedes están de acuerdo que el chico vaya mañana y tarde a la escuela? Mire, ahí lo limitaríamos a una cuestión de tiempo. Que el alumno esté más tiempo en la escuela, nosotros no estamos en desacuerdo, nos parece. De hecho tenemos escuela de jornada completa, en este momento en la provincia de Santa Fe hay un programa de jornada extendida y los maestros estamos siendo parte del mismo. Este es un tema. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que haya jornadas extendidas en las escuelas? Sí, estamos de acuerdo. Ahora, pensar que la escuela, y esto va para los políticos, la escuela va a resolver todos los problemas y encima todos esos problemas se van a resolver solamente con el tiempo, desde ya, señores políticos, están equivocados. Ni la escuela por sí solo, que es un mito de la política, ya nos metemos en la política, es un mito de la política. La educación resuelve todos los problemas. No, por favor, se lo dice un maestro, la escuela no resuelve todos los problemas. La escuela no va a resolver los problemas sociales de este país. No, la escuela no los va a resolver, porque una escuela, hoy con 4 horas y media, 5 horas, mañana con 6 o 7 horas, pensar que un alumno, un ciudadano, por el solo hecho de entrar a una escuela y estar 5, 6, 7 horas de tiempo, de las 24 horas que tiene el día, de la etapa de su vida en la que va a la escuela obligatoria. A los 18 años en la Argentina se terminaría la etapa de la escuela obligatoria.
¿Con eso están resueltos todos los problemas? Es un error. Ahora, Oscar, hablando de otro de los temas, vos tocaste el tema, nos metemos en política, un tema que también se ha politizado en todos los ámbitos últimamente en la Argentina. ¿El docente debe explicar el caso Santiago Maldonado, y sí o no, o de qué forma? Mire, primero, seguramente que sí. ¿Sí? No solo ¿Estás eso. de acuerdo con que...? No, seguramente que sí. Sí. Es lo mejor que nos puede pasar, no solo por el caso Maldonado. Fíjese usted, por todos los casos. De hecho, sería una contradicción de mi parte, que estoy en un gremio donde para el 1 de mayo que pasó, hicimos un documento, para el 24 de marzo hicimos un documento, o sea, en las aulas hay documentos de AMSAFE y de CETERA por muchos momentos históricos y por opiniones que tenemos un sector de la sociedad, como somos los maestros y los gremialistas, sobre un aspecto de la realidad. Punto. ¿Es bueno que pase? Es bueno que pase. El contenido del documento de Maldonado es el mejor contenido posible. Yo no soy parte de la CETERA, no soy la Junta Ejecutiva. No, está bien. Si usted me preguntase a mí... Vos sos maestro frente a un aula. Entonces, si usted me pregunta a mí, uno muchas veces tiene el deber, le diría yo, de ser crítico hasta de las documentaciones que vienen. O sea, el maestro, hasta de los textos históricos, por decir una cuestión que toda la audiencia puede entender, sobre la etapa del siglo XVIII y XIX en la Argentina, usted va a tener textos históricos que son contradictorios, el maestro los tiene en su poder y trabaja sobre los mismos tratando de generar el espíritu crítico de los alumnos. En el caso de Maldonado no es distinto. Para todos los maestros de Santa Fe, el documento que bajó de CETERA no es que acordaban con el mismo. Yo no quiero ser personalista ni hablar de mi opinión, pero no es que todos los maestros estaban de acuerdo con lo que el documento tenía como contenido. Ahora, la existencia del documento mismo de ninguna manera es nocivo, es beneficioso que exista. A mí me parece que muchos de los que se pusieron en el espíritu crítico, lo que deberían haber generado es, de alguna manera, un elemento para trabajarlo en el aula desde otro punto de vista. Por lo que vimos, el Ministerio de Educación de la provincia acordaba de alguna manera con la posición, por lo que dijo la señora ministra. Lamentamos mucho que el debate pasó por algunas cuestiones de la tecnología de comunicación y no por el contenido. Yo creo que fue vano eso, pero bueno, cada uno hace lo que le parece en ese sentido. Pero a mí me parece que la existencia del documento, repito, como elemento de trabajo, es bienvenida. Yo veo por ahí con preocupación que se instala sobre la manipulación de los alumnos. Guillermo, hay que ser honesto como ciudadano. Si uno hiciese una encuesta con nuestros alumnos, nuestros niños de primer grado, sobre qué bebida gaseosa quieren tomar, estoy seguro que se lo contestan con un nombre y una marca. Y si le preguntan qué comida quiere, seguro que le van a decir una comida de carne redondita y de una marca especial. Nos manipulan hasta para lo que vamos a comer, y este es un problema social, este es el mundo globalizado en el que vivimos. Entonces, plantearnos de alguna manera con espíritu crítico que si el sector del gremio de los docentes ha desarrollado un documento sobre un tema de tanta actualidad como es el tema del caso de Santiago Maldonado, donde nadie duda el reclamo de la aparición de Santiago Maldonado, lo mejor que nos hubiera pasado, en lugar de haber desarrollado tanto tiempo en criticar los modos y demás, es haber instalado la construcción de un debate sobre otro punto de vista al respecto de lo que estaba en ese documento. Con esto, yo digo, usted no me lo pregunta, pero nos pasa muchas veces este tipo de cosas. Nos pasa muchas veces este tipo de cosas y créame que muchas veces los maestros nos sentimos solos en el aula con la ausencia de voces que incorporen al debate otro tipo de opiniones respecto a lo que muchas veces, no lo digo por usted, pero los medios se instalan como una realidad. ¿Cuántas veces los niños de un aula, y pregúntele a los maestros, el día de semana hablan de lo que pasó en un programa donde bailan a la noche, donde muchas veces se tiran ideas bastante embromadas respecto a las cuestiones de género y demás, y no sobre qué lindo sería que desde otros sectores se instalen cuestiones críticas a esas posiciones para que el maestro cuente con elementos. Bueno, nos quedarían un montón de temas, ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría, tenemos el tema de las amenazas de bomba en las escuelas, que es un tema grave, que los deja preocupados a todos, a los padres, a ustedes, a los maestros, bueno, en fin, algo que se está tratando de buscar algún camino, no sé si están de acuerdo ustedes o no. Pero, ¿ustedes sienten, Oscar, que
¿hay algún tipo de, yo no diría de campaña, pero sí algún desprestigio ahora desde el punto de vista de la dirigencia gremial por la lucha de sus derechos, como diciendo, bueno, hay fuga a la escuela privada, hay una fuga a la escuela privada, hay que hacer una planilla de ítems por enfermedad en los días que corresponden, bueno, en fin, ¿sienten ustedes que se sienten atacados por eso? No, a ver, vamos a separar. Hay un sector de la sociedad que es minoritario, sí, que como les daba el ejemplo de la huelga del 57, sí, esos sectores refractarios siguen existiendo en nuestra sociedad. Hoy tienen otros nombres, tienen otras características, pero siguen existiendo sectores que están pensando más en el negocio de la educación, en un maestro que se calle la boca, en un maestro que no trate de generar el espíritu emancipador de ese alumno, el espíritu crítico. Hay un sector, pero es minoritario. El problema es cuando la política, los gobiernos, le prestan el oído a esos sectores. A la luz de los resultados, y un poco quizás por nuestra lucha, pero creo que por la mirada general que se tiene en la sociedad, la escuela sigue viva. Piense usted que a lo que usted dice, yo lo escucho a veces con atención, he visto que recientemente un diputado en la provincia encargó una encuesta, y fíjese usted que a pesar de todo eso, en las escuelas públicas argentinas concurre más del 75% de la población. Sí. Es decir que en Santa Fe, más del 70% de los alumnos concurre a escuelas públicas. Es decir, esto habla que no hay una fuga. Lo que sí puede ser es que haya necesidades de empezar a generar de una buena vez un proceso de construcción de una política de Estado con la educación. Mire, si usted me pregunta a mí, yo no simpatizo con el gobierno nacional ni nada por el estilo, pero yo creo que las políticas que hoy uno no comparte con el gobierno nacional no van a ser las que determinen la destrucción de la escuela. El gobierno anterior tampoco fue una maravilla en el tema de la educación. Sí, lo que pasa es que los gobiernos nacionales no tienen más escuelas, ese es el problema. Entonces, yo creo, por eso sería muy lindo tener un montón de tiempo para debatir estas cosas, porque en realidad lo que uno ve en el deterioro, si se quiere, de algunos aspectos de la educación, no tienen que ver con las políticas que se resolvieron ayer. Tienen que ver con políticas quizás de hace 20 años o 30 años. Entonces, sería injusto, de alguna manera, entre comillas, criticar al gobierno actual por las políticas que está llevando adelante, aunque uno no las comparta, creer que por eso mañana se va a destruir la escuela. Y un poco aquella visión que tienen mucho entusiasmada de que lo que estaba antes era maravilloso y era... No, tampoco fue así. Los problemas estructurales en la escuela siguen. Uno de los problemas más serios que tiene el sistema educativo es el financiamiento, pero el financiamiento como política de Estado, no para dar un subsidio al papá hoy para que mande al chico a la escuela. Es un problema de hoy. Pero ¿qué vamos a hacer con el financiamiento del sistema educativo? Usted marca bien. Fíjese usted, en los años 70 se hablaba del déficit fiscal nacional. Y una de las medidas que se llevó adelante fue sacarse las escuelas de encima y mandarlas a la provincia. Hoy, casi 50 años después, volvemos a hablar del déficit fiscal nacional. Ya no tiene más escuelas. Oscar, ha sido un placer, ha sido un placer hablar estos igualmente, minutos, igualmente. Oscar Loseco pasó con nosotros.